Nuestro texto está en Romanos 6, versos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Una de las grandes dificultades de cualquier persona que se acerca a intentar comprender realmente qué es la fe cristiana es la gran cantidad de ideas y de personas que se llaman cristianas. Cuando nos acercamos a un local como este y vemos el nombre de iglesia cristiana, muy bien, pero ¿qué significa esa iglesia cristiana? Hay tantos que se llaman cristianos. Vemos que realmente discernir, entender, poder comprender verdaderamente la diferencia entre una cosa y otra, pero sobre todo la verdad, la autenticidad, lo genuino de lo que realmente la fe es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Por eso es tan importante cuando nos acercamos a este tema ver la necesidad de ir a los principios básicos, a los conceptos clave, a la definición de lo que realmente nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que es un cristiano, en ese sentido bíblico que la Escritura nos muestra. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. A la luz de estas grandes palabras, una declaración tremenda de la Escritura, en este momento de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que veamos realmente qué significa ser cristiano. ¿Cómo podemos entender a la luz de la palabra de Dios que una persona realmente llega a ser aquello que llamamos cristiano? En primer lugar, quiero mostrar que el cristiano es alguien que ha experimentado un gran cambio en su vida, una transformación. Esa transformación ha sido tan importante y tan grande que el apóstol la describe en estos términos que hemos leído. Gracias a Dios que, siendo esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados de él, dice el versículo 18, para venir a ser siervos de justicia. Esa transformación tiene que ver con un estado, por lo tanto, de esclavitud. Entonces, como hoy, el hombre por naturaleza no le gusta considerarse esclavo. Cuando Jesús decía a los judíos de su tiempo, hombres religiosos también, que eran esclavos, se indignaban. Realmente no podían aceptar semejante declaración. Nadie quiere reconocer que es siervo de nada ni de nadie. Todos queremos ser nuestro propio Señor. Y de hecho, a la mayor parte de las personas, si le preguntamos si son creyentes, si realmente creen, nos dirán que ellos no creen en nada, que ellos no sirven a nada o a nadie. Pueden tener una idea, más o menos, acerca de Dios, pero realmente no describirían su fe en términos de servicio a nada o a nadie. A la luz de la palabra de Dios hemos estado viendo el domingo pasado que, sin embargo, hay aquí un principio general. Versículo 16. Todos somos esclavos de algo o de alguien. Y es por eso tan importante entender realmente el engaño en el cual muchos se encuentran. Muchos piensan que no sirven a nada ni a nadie, que la opción es entre no servir a nada o a nadie o servir a un Dios y reconocer a Cristo Jesús. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos muestra. A la luz de las palabras de Jesús, vemos que la verdadera libertad comienza cuando reconocemos que somos esclavos. Y esa esclavitud es un estado natural de todo hombre. Hemos leído anteriormente en Efesios que todos por naturaleza somos siervos, esclavos. Estamos en un mismo estado de incredulidad. Y por lo tanto la palabra de Dios nos muestra que el hombre, desde que llega a este mundo, participa de esa realidad. La opción, por lo tanto, no es entre no servir a nadie o a nadie y pasar a creer en Dios y servir al Señor Jesucristo, sino ser libres de la esclavitud en la que estamos
para creer y servir a Dios y al Señor Jesucristo. Y por eso estuvimos viendo que realmente solamente hay dos tipos de servicio y de esclavitud en esta vida. O servimos a Dios y al Señor Jesucristo, o servimos lo que la Biblia llama el pecado. Y es por eso tan importante entender qué es lo que la Escritura y el Evangelio quiere decir con esta palabra pecado. Para muchos es realmente lo más desagradable del mensaje cristiano. Están dispuestos a escuchar todo lo que tenga que ver con Dios o con Jesús siempre que no se hable de pecado. Si empezamos a hablar de eso, mala cosa, porque realmente no es eso lo que les atrae del cristianismo. Pero esa es precisamente la ceguera por la que muchos no ven la realidad de donde parte este mensaje del Evangelio, que es que estamos en esclavitud, somos esclavos. Y por lo tanto, el cristiano en primer lugar es alguien que ha vivido un enorme cambio en su vida, una gran transformación que la palabra aquí nos describe. Ha sido traspasado de un servicio y de una esclavitud a alguien, a otro. Este cambio o transformación no es la manera en la cual la mayor parte de los cristianos les gustaría describir su conversión. La mayor parte de nosotros entendemos que la libertad es ser ciertamente libre del estado en que estábamos, pero a nadie nos gustaría decir realmente que el cristiano ahora es esclavo de algo o de alguien. Nos gusta pensar realmente en que lo que ahora hacemos es algo que libremente y ciertamente voluntariamente queremos hacer. Y por eso tenemos tantas dificultades muchas veces para relacionar, ¿no?, lo que es nuestra experiencia y nuestras ideas con lo que la palabra de Dios describe. Pero es importante entender realmente cuál es el razonamiento aquí del apóstol. Ser cristiano es, por supuesto, servir a alguien, servir al Señor Jesucristo. Pero nuestro estado antes de servirle a Él era también de servicio, de esclavitud. Estábamos bajo el control, la autoridad y el dominio de un poder. En términos de Colosenses, de otra carta del apóstol Pablo, hemos sido trasladados de un dominio a otro dominio. El de la oscuridad, dice Pablo a los Colosenses, al de la luz. Una y otra vez el apóstol describe, por lo tanto, la vida cristiana como un gran cambio, una transformación que afecta a toda nuestra vida. Y fijaos bien que se trata aquí realmente de toda nuestra vida. Esta es la gran diferencia entre el verdadero cristianismo y muchas ideas religiosas, ¿no?, filosofías y sectas que hay en torno nuestro. Una filosofía, una idea religiosa, muchas veces se concentra en un aspecto de lo que somos. Le interesa una parte de nuestra vida. Hay grupos, por ejemplo, que en el mundo espiritual se describen siempre en términos intelectuales. Son personas que de alguna forma consideran que por su mente, por su inteligencia, pues han llegado a descubrir algo que los demás no entienden. Hay muchas sectas que se basan en este principio. Son como un grupo elitista, exclusivo, de aquellos que han visto la luz, ¿no? Los demás no la han visto porque no han tenido la inteligencia o la capacidad para verla de la forma que ellos la han visto. Son personas orgullosas de su inteligencia, orgullosas de la luz que han recibido en su razón para entender y ver las cosas como nadie las ve. Pero el cristiano no es solamente alguien que entiende ciertas cosas. De hecho, como vamos a ver en esta mañana, uno puede entender acerca del cristianismo muchas cosas, poder ver intelectualmente la realidad de lo que es esta doctrina y este mensaje, y sin embargo no ser cristiano. Tener interés, como quien tiene afición por hacer crucigramas, y hablar de esta forma sobre cosas que tienen que ver con el cristianismo, con la fe, sin que esto cambie lo más mínimo su vida. Sigan viviendo como han vivido siempre. Pero el verdadero cristiano no es solamente alguien que cree, que entiende, que acepta intelectualmente ciertas cosas. Vemos que muchos grupos, por eso, hacen el énfasis en las emociones.
ponen una presión psicológica en las personas para que se sientan movidas por estas cosas. Y todo el énfasis, el interés de sus reuniones es realmente que seamos conmovidos por este mensaje. Consideran que cuando salimos de aquí llorando es que realmente hemos recibido el mensaje que se quería comunicar. Y toda la concentración, por lo tanto, está en una presión y en una carga emocional y psicológica. Pero, queridos amigos y hermanos, hay personas que pueden conmoverse emocionalmente ante estas cosas y no ser cristianos. Hay personas que pueden escuchar estas verdades, sentirlas con todo su ser y, sin embargo, que esas lágrimas no signifiquen nada. Por eso es tan importante entender que la conversión de la que estamos hablando tiene que ver no solamente con nuestra mente y con nuestro corazón, sino con ambas cosas, pero también con nuestra voluntad. Hay muchos grupos religiosos. Yo creo que la mayor parte de las iglesias y de las religiones se pueden a veces englobar en esta misma idea, que entienden que si el cristianismo es algo, es relacionado con nuestra voluntad, con lo que podríamos llamar nuestra moral, nuestra responsabilidad ética en este mundo. Y el mensaje, por lo tanto, que oyen desde sus púlpitos domingo tras domingo es sencillamente cómo vivir una vida mejor, cómo ser mejores personas en este mundo como ciudadanos, en nuestra familia de acuerdo a nuestra responsabilidad y cada uno con las decisiones morales a las que se enfrenta en esta vida. Apelan estas religiones a la voluntad, a la decisión que tenemos que tomar para poder seguir el camino correcto. Pero el cambio que aquí se describe que hace una persona cristiana no tiene que ver solamente con su voluntad, ni solamente con sus sentimientos o con su mente. Tiene que ver con toda nuestra vida. No sirve decir que uno solamente ha experimentado un cambio en un área de su vida, en un aspecto. Realmente todo nuestro ser tiene que estar transformado por ese cambio. ¿Cuál es entonces el cambio capaz de poder hacer que tanto nuestra mente, nuestras emociones como nuestras decisiones puedan ser transformadas? ¿Qué es lo que hace entonces que una persona pueda ser cristiana? Fijaos en segundo lugar que nuestro texto nos explica que la forma como una persona vive ese enorme cambio, transformación y conversión de pasar de servir al pecado a servir a la justicia es gracias a Dios. Así comienza nuestro texto. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, la fe no tiene explicación humana, naturalmente. No podemos comprender cómo un individuo puede pasar de llevar un estilo de vida como llevaba con todo su ser dirigido en un sentido a cambiar radicalmente de vida. El Señor Jesús les muestra claramente hasta dónde llegan esas demandas del Evangelio, con esa historia que leemos en el Evangelio acerca de su encuentro con un joven rico. Recordáis cómo vino aquel joven delante de él y le preguntó qué se podía hacer para entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús le dijo, tú conoces la ley. Y él le repitió los mandamientos que leemos con frecuencia en Éxodo 20. Y él le dijo, bien, ahora te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Y sabemos que el final de esta historia es decepcionante. Aquel joven, bajando la cabeza, se marchó porque no estaba dispuesto a hacer lo que le pedía Jesús. ¿Y qué conclusión sacan sus discípulos de este encuentro y esta conversación? Dicen, entonces es imposible para el hombre entrar en el reino de los cielos. Las demandas, lo que tú pides de un hombre, no hay ser humano que jamás lo pueda cumplir. Y el Señor Jesús nos muestra una y otra vez esta realidad en el Evangelio. No importa lo religioso que un hombre pueda ser, lo entregado que pueda ser moralmente a múltiples causas y al servicio de los pobres, nunca llega a la demanda de lo que el Señor Jesús pide de nosotros. El hombre por sí mismo no puede cumplir la ley. Esta es la conclusión de la Escritura.
nadie es capaz de llegar a la medida que Dios ha establecido. Capítulo 3, lo estuvimos considerando. No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, cuando llegamos aquí muchos nos dirán, bueno, ¿pero qué estás diciendo? Que no hay nadie bueno. O sea, que los cristianos son los buenos, ¿no? Y los otros son los malos. ¿Cómo es esto? Esto no es cierto. Yo conozco a mucha gente que se conoce como cristiana y que es peor que el mismo demonio. No me digas tú que esos son los buenos y los otros los malos. Y conozco a muchísima más gente que ni se llama creyente ni cristiana y es mejor que muchos de los que he podido yo conocer, ni lo seré yo jamás en mi vida. ¿De qué bondad me estás hablando cuando dice realmente que una persona que se conoce como cristiana realmente ha vivido una transformación tal que toda su vida ha cambiado para ser de acuerdo a la voluntad de Dios? Este es el problema precisamente que está trayendo esta carta. ¿Cuál es la acusación que muchas personas tienen del cristianismo? Porque hay muchos que ni se acercan al ámbito de una iglesia, porque están convencidos que los cristianos son un atajo de hipócritas. Gente que dicen lo que quieran decir, pero la realidad de su vida es que son mucho peor que de los que están ahí fuera. Y por eso no quieren ni escuchar lo que tenemos que decirles, porque consideran que la vida de aquellos que se llaman cristianos, sus actos les hablan más fuerte que todas sus palabras. Y es por eso tan importante entender a la luz de la palabra de Dios estas preguntas básicas. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es el cambio realmente que se produce en la vida de una persona para que podamos llamarla cristiano? Este cambio vemos que se produce por lo que llama aquí obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. ¿Cómo puede el hombre obedecer de corazón? O sea, con todo su ser, con toda su vida, a esta verdad, de tal forma que toda su vida sea transformada. La construcción de esta frase es un poco extraña. Uno diríamos, esto es obedecer en todo caso a la doctrina, a la verdad, a las enseñanzas que han recibido estas personas. Pero no es esto lo que dice el texto. Lo que dice es que son ellos los que son entregados a esta forma de doctrina. O sea, el cambio no es cómo recibimos nosotros pasivamente esa enseñanza, sino cómo nosotros mismos somos entregados a ese molde, a ese sistema, a esa verdad que llama aquí con la palabra doctrina. ¿Qué cambio es este entonces el que está aquí describiendo el apóstol Pablo? Es un cambio, como vemos, que tiene que ver con todo nuestro ser. No se trata de aceptar o de creer ciertas verdades. Doctrina podemos encontrar mucha. Están los libros de teología llenos, declaraciones y confesiones de fe. Pero ¿cuántos hay que las creen? Con su palabra y con su mente, pero su vida está lejos de ser cambiada un ápice por ello. Creerán todo lo que la doctrina verdadera dice, pero su vida no muestra realmente ningún cambio por ello. Santiago sabemos que lo describe así, muy claramente. Hay un sentido en el cual si creer es solamente aceptar como verdad algo, hasta los demonios creen y tiemblan. Esto no es realmente la verdadera fe. No es creer simplemente con nuestra mente ciertas cosas. Se trata de un cambio tan radical que nosotros mismos somos entregados a esta forma de doctrina. ¿Y quién nos entrega a ello? Esto es un verbo pasivo. Hemos sido entregados. La explicación, por supuesto, está en las primeras palabras de este versículo. Gracias a Dios. No hay otra explicación por la cual tú y yo podamos cambiar de tal manera, de forma de pensar y de vivir, que haya habido un cambio tal en nuestra vida, que alguien, Dios mismo, haya tenido el poder y la capacidad de entregarnos
a nosotros mismos, a esta forma de pensar y de vivir. Por lo tanto, ser cristiano, como concluyen los discípulos en el Evangelio, es solamente posible por la obra de Dios. Nadie puede seguir al Señor Jesucristo si Dios no actúa y obra en su vida. ¿Qué dice el Señor Jesús en el Evangelio? Nadie viene a mí sino el Padre, si el Padre de los cielos, si es el Padre del Señor Jesucristo, no me lo ha entregado. Es esa entrega de la que está hablando, la entrega de la cual el Señor Jesús nos dice que hace que podamos llegar a ser sus discípulos. Y es por esto que es tan inútil reducir la presentación del Evangelio a uno de estos aspectos de nuestra vida. Hay muchos que consideran que presentar el Evangelio es decir, ven al Señor Jesús. Simplemente, síguele, toma una decisión por Él y llegarás a ser cristiano. Pero ser cristiano no es simplemente un llamado a venir o a decidir seguir al Señor Jesús. Ser cristiano es recibir toda esta forma de doctrina, entender la realidad de lo que significa ese paso, esa decisión y esa voluntad, pero sobre todo experimentar la obra por la cual Dios mismo nos entrega a esa forma de doctrina. Se trata, por lo tanto, de algo que ocurre fuera de nosotros. En palabras de Colosenses, Dios nos traslada de un reino a otro. Nos pasa de servir y ser dominados por alguien a servir y a ser dominados por otro, por aquel que nos ha liberado. Y esto en el fondo para muchos es un poco humillante, porque al fin y al cabo creen que lo que te ha sentido a su vida es las decisiones que uno toma. Si uno realmente no es quien marca el destino de su vida y es otro el que toma el destino de tu vida, realmente ¿qué pinto yo en esta historia? Pero aquí se trata de una decisión voluntaria. En ningún momento se sugiere que este servicio o esta esclavitud es algo forzado. Fijaos bien que es obedecer de todo corazón. Con toda tu voluntad has de querer servir ahora a ese Dios y Señor Jesucristo. No se trata de que Dios lleva rastras mientras arañan el suelo, ¿no? Aquellos que son esclavos del poder de la oscuridad a su reino, y ellos de ninguna forma se acercarían a él porque todo lo que querían es estar en el otro reino. Se trata de un cambio de voluntad. Hay una decisión, un deseo real de servir a ese Dios y Señor Jesucristo. La cuestión es realmente cómo se ha producido ese cambio. Hay algo que ha ocurrido más allá que nuestro cambio de voluntad. Hay una transformación completa en todo nuestro ser que se ha dado. Y es por esto tan importante entender lo que significa aquí esta forma de doctrina. ¿Qué se entiende aquí por una forma de doctrina? Bueno, la expresión es como un molde en el cual se puede hacer un objeto, sea metálico, del tipo que sea, y se conforma a ese modelo. Es algo que marca toda tu vida, como un molde marca ese objeto, que no hay parte alguna de eso que no ha sido conformado por ese molde en el cual ha sido hecho. Ser cristiano, por lo tanto, como hemos dicho, implica una transformación tal que cambia toda nuestra forma de ser y de vivir. Todos nosotros somos, como así fuera, moldeados de otra manera. Somos nosotros mismos puestos en ese molde y conformados por esa doctrina, por esa enseñanza. A la luz de la palabra de Dios, nos encontramos entonces con ese problema. ¿Por qué entonces vemos tantas contradicciones en aquellos que se llaman cristianos? Si todos están conforme a ese molde, ¿no?, en el cual toda su vida es diferente, ¿por qué se parecen tanto los cristianos a los no cristianos? ¿Por qué realmente no vemos distinciones tan profundas, ¿no?, que de poder decir que realmente son otra persona, totalmente diferente a lo que eran o lo que son otros? Es importante aquí entender, por lo tanto, de qué es la esclavitud de la cual somos traspasados, de servir a aquello que llama el pecado,
a servir aquí a la justicia. Esa esclavitud no tiene que ver, en primer lugar, con lo que muchos consideran esclavitud. Muchos le llaman esclavitud a estar dominados por algo, a que haya un poder, una fuerza, un vicio, si queremos llamarlo, en ese sentido, que realmente distorsiona toda nuestra vida. Nos humilla, nos hace constantemente estar dependientes de algo o de alguien. Hoy en día le llamamos adicciones a estas cosas, y ya nadie le considera un vicio, sino que casi todos ellos hoy en día se les llama enfermedades. Hay enfermedades, por lo visto, para todo. Cualquier cosa que uno tenga un problema, simplemente una adicción, un mal hábito que uno ha desarrollado y que se tiene que cambiar adecuadamente. Pero no es de esto realmente de los que está hablando aquí, cuando la palabra de Dios nos dice que éramos esclavos del pecado. ¿Por qué, si no, hay excelentes personas, humanamente, que no son cristianas? Que no muestran en modo alguno tener ninguna fe, pero que sin embargo su vida nos parece ejemplar. Porque la diferencia no está principalmente y sobre todas las cosas en lo que estas personas hacen, sino en lo que dejan de hacer. Este era el gran problema que tenían los judíos. Ellos pensaban, como tantos religiosos hoy, que si no robas ni matas, ¿qué haces tú en contra de la ley de Dios? Tú estás cumpliendo la ley de Dios. ¿Cuántas personas se consideran moralmente correctas sencillamente porque externamente, por lo menos superficialmente, cumplen los mandamientos? No se ve en su vida una inmoralidad. Santiago intenta mostrar en su carta cómo se encuentran en un profundo engaño. Realmente no podemos decir que cumplimos nuestros mandamientos, los mandamientos de Dios, porque no robamos o mandamos. Y Santiago nos lo muestra también al revelar claramente que el problema no es lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. Hay pecados que podemos llamar de omisión, que para la mayor parte de la gente carecen de importancia. Es simplemente lo que uno podría hacer de más y no llega a hacer. Pero a la luz de la palabra de Dios, el pecado mismo se describe por una gran omisión. Hay algo que todo hombre por naturaleza ha dejado de hacer y que hace que toda su vida sea un problema. Servir y dar gloria al Dios que le ha creado y que es el Señor de su vida. Este es el pecado a la luz de la palabra de Dios. Y por lo tanto, todo aquel que no sirve y glorifica a Dios con su vida está en ese estado que la Biblia llama pecado. Es esclavo de ese pecado porque reconoce, sirve y glorifica cualquier otra cosa, o a sí mismo generalmente, en vez de al Dios que le ha creado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es una esclavitud? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que los creyentes están cegados antes de llegar a la fe en el Señor Jesucristo. Si quieres, podemos leer el texto. Nos dice así la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Es un texto interesante para entender realmente lo que significa esa esclavitud, esa ceguera. Está en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y en los versos 3 y 4. ¿Por qué está encubierto el Evangelio? ¿Por qué la mayor parte de las personas no entienden que esto es una buena noticia? Que el Evangelio sea realmente nada maravilloso. Nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, así resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que el hombre es esclavo de ese estado que llama la palabra de Dios pecado, porque ni ve ni puede ver. Está ciego. Le puedes hablar de la necesidad de servir a Dios, de darle gloria, pero sencillamente no sabe de qué le hablas. No entiende de qué cosa estás hablándole. ¿Qué significa eso de servir a Dios, de glorificar a Dios? El propio lenguaje les está velado. Le resulta algo absolutamente absurdo, una entelequia incomprensible. La vida es lo que tú eres y lo que tú haces, bien o mal con ello, y eso es la vida. No ven más allá que todo eso. No les entra ni en su mente la realidad de que pueda haber un Dios al que haya realmente que servir y glorificar en tu vida. Incluso cuando se llaman cristianos, finalmente el cristiano es el que vive la vida que debiera vivir, simplemente. No tiene ninguna relación su idea siquiera de las buenas obras con ese Dios que le ha creado y que le ha dado la vida. Es algo que simplemente tú tienes que hacer. Esa es la esclavitud en la que estamos, todos y cada uno de nosotros. Nadie sin excepción puede decir que por naturaleza busca servir y glorificar a Dios. Todos giramos como en círculos concéntricos en nuestra vida alrededor de nosotros mismos. Nacemos y nos consideramos que desde que llegamos a este mundo estamos sentados en el trono del universo. Todo tiene sentido en la medida que me sirva a mí y me beneficie a mí. Todo lo demás, sencillamente, puede ser interesante, aceptable, según como a mí me parezca o a mí me guste. Pero yo soy la medida de todas las cosas. Y eso hace que participemos de una profunda esclavitud. David exclama en uno de los salmos: desde mi concepción, desde que vine a ser un ser vivo, a participar en alguna medida de lo que significa un ser humano, he nacido en ese estado de pecado. Todo lo que la Biblia quiere entender como pecado es esa realidad concéntrica que hace que vivamos en torno a nuestro ombligo. Esto es el mundo y esto es la vida, y no hay nada más que esto. Y esto, queridos amigos y hermanos, es una esclavitud. Pero ¿sabéis cuál es el Evangelio? La forma de doctrina por la cual somos liberados. En Lucas, el Señor Jesús lo explica con una historia. La leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 21 y 22. Lucas 11, 21 al 22. En Lucas 11, el Señor Jesús tiene un enfrentamiento contra aquellos que le acusan realmente de actuar por la obra de Satanás, ¿no? De realmente hacer milagros y señales, pero a causa de un espíritu maligno que obra por medio de él. Y el Señor Jesús en el versículo 21 y 22 les cuenta esta increíble historia. Realmente sorprendente, pero fundamental para entender lo que es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho. Dice: el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. En paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. Y contesta: el que no es conmigo, contra mí es. Por lo tanto, solo hay dos estados en los cuales podemos estar como seres humanos en este mundo. A la luz de la enseñanza de Jesús, solamente puedes tener tu domicilio en una casa. Y en una casa en la cual estás esclavo, dominado por ella. Todos por naturaleza estamos en la casa del hombre fuerte. Este hombre fuerte armado guarda su palacio. Tiene sus presos, esclavos y siervos dentro de él y viven dominados por él. Y en ese reino de oscuridad no atisban ni siquiera un destello de luz. En esa mazmorra no se ha conocido ni se ve la menor señal de lo que significa la luz del Señor que nos ha revelado el Señor Jesucristo. En esa oscuridad lo único que conocemos son tinieblas.
y en ella nos movemos y somos y comprendemos que esa es la única vida que hay. Esa es la realidad en la cual todo hombre está en este mundo, como un lugar cerrado, en el cual considera que no puede haber ni hay más allá de lo que conocemos y somos, y cree que eso es la vida y nada más, lo que conocemos y lo que nos rodea. Pero ¿qué ocurre? Este es el Evangelio. Hay un hombre más fuerte que ese hombre fuerte que ha entrado a ese mundo, que ha tomado el techo, lo ha levantado y ha entrado en ese mundo. Ha desarmado al hombre fuerte y le ha quitándole todas sus armas, ha quitado todo su botín, todos aquellos que estaban bajo su servicio, y los ha tomado para su reino. El Evangelio, por lo tanto, es un acto de victoria. Es por lo cual un hombre más fuerte que el que domina nuestra vida ha entrado en este mundo. Ha entrado y ha luchado hasta el fin, hasta su propia sangre. Con lágrimas y heridas entregó su propia vida en esta lucha. Colgado en una cruz, venció finalmente al hombre fuerte. Y nos dice el apóstol Pablo también que ahora, como dice en Colosenses, ese botín lo exhibe en un desfile triunfal, mostrando que ha liberado a aquellos que estaban presos y esclavos de ese dominio de la oscuridad. Esto es la conversión, esto es ser cristiano, ser salvado de un reino para ser llevado al otro, ser trasladado del dominio en el cual uno estaba para servir y reconocer realmente a alguien diferente como Señor de tu vida. Pero hay una última pregunta que nos tenemos que hacer. Hemos visto hasta ahora la realidad de lo que significa ese cambio y de cómo ese cambio se produce por esa forma de doctrina que es el Evangelio, lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Pero ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las señales que dan garantía que tú y yo seamos cristianos o no lo seamos? ¿Qué es lo que realmente distingue a una persona que es cristiana de la que no lo es? Nos lo dice también nuestro texto, finalmente, en Romanos 6. Nos dice que aquellos que eran esclavos del pecado han obedecido de corazón a esa forma de doctrina en la cual han sido entregados, y siendo libertados del pecado, han venido a ser ahora siervos de la justicia. Lo que distingue al cristiano del no cristiano a la luz de la palabra de Dios es sencillamente obediencia. Qué tremendo, pero al mismo tiempo qué sencillo. El problema del hombre a la luz de la palabra de Dios no es que no entendemos la voluntad de Dios. No es simplemente que no la conocemos. Es que estamos esclavos y servimos esa realidad del pecado porque vivimos en desobediencia. A la luz de la palabra de Dios, por lo tanto, nuestro estado no es simplemente un estado de ignorancia, un estado de esclavitud, como víctimas. Al fin y al cabo, esto sería un consuelo. Vivimos en este mundo, no conocemos nada más, eso es lo que hay, pero al fin y al cabo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Es la realidad en la que estamos, así hemos venido a este mundo. Tú le llamas pecado y dices que hemos nacido en este estado, que por eso vivimos así, pero así somos. ¿Qué más podemos hacer? Pero a la luz de la palabra de Dios, el estado de ignorancia en el que estamos es un estado de ignorancia culpable. ¿Qué dice Pablo en Atenas, en el Areópago? Todos habéis sido creados por un Dios, recibido vida de ese Dios. Cada uno en su imaginación se ha hecho imágenes de ese Dios, pero esas imágenes de oro y de plata no son comparables al Dios vivo y verdadero. Lo hemos leído al principio de la reunión, en Hechos 17. Pero ahora, ¿qué dice el apóstol? Pero vosotros, que sois linaje de ese Dios vivo, que podéis, aun palpando, saber la realidad de ese Dios, ahora os digo, arrepentíos, volveos a ese Dios. Es un llamado a la obediencia, a reconocer realmente que nuestro estado es un estado culpable. A la luz de la palabra de Dios, por lo tanto, no hay una ignorancia que nos excuse de nada. Y esta es la gran tragedia que tenemos.
Todos en el fondo nos consolamos pensando que un día podremos decir, bueno, ¿y yo qué sabía? ¿Cómo podía saberlo? Yo no sabía estas cosas. Esta es muchas veces la forma en la cual encontramos algo de aliento en los momentos de desánimo, cuando pensamos que realmente nuestra vida es un fracaso, que realmente todo se ha arruinado. Nos consolamos con la idea de esa ignorancia. Pero a la luz de la palabra de Dios, esa ignorancia es una ignorancia culpable. No estamos aquí en un debate para ver quién es el Señor Jesucristo. Eso es lo que entonces, como hoy, muchos hacen con Él. Algunos piensan que es muy moderno y es actual esto de poner a Jesús realmente en el banquillo y que cada uno tenga su idea o su juicio sobre Él. Y pensamos a veces que es por los programas de televisión que hay de debate, por la idea que tenemos en el mundo hoy de que todas las ideas son para ser discutidas. Pero no hay nada nuevo de esto. ¿Qué es la historia del Evangelio sino la historia de unas continuas controversias sobre quién es el Señor Jesucristo? Todo el relato de los Evangelios no es alguien que predica y anuncia y toda la gente le sigue, sino es la historia de un continuo debate y controversia en torno a Él. Ni siquiera sus propios discípulos parecen convencidos quién es Él. Hasta cuando está con el pequeño grupo de aquellos que le siguen, una y otra vez parece que tienen tantas dudas, preguntas y objeciones que no se sabe realmente quién es su discípulo. Una y otra vez vemos que Jesús es rodeado de controversia. Pero el mensaje del Evangelio es entender que Él no es alguien sobre el cual discutir, sino alguien al cual servir. Y eso es lo que muchos que se llaman cristianos, religiosos e incluso teólogos no entienden ni reconocen. Que el Señor Jesús no es alguien sobre el cual tengamos que discutir, sino alguien al cual tenemos que servir. Y la palabra de Dios nos muestra que esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Da igual lo que esa persona diga acerca de sí mismo. Es su obediencia al Señor la que determina la realidad de su fe. Pero es una obediencia algo más, una obediencia de corazón, dice el versículo 17. Hay una gran diferencia entre servir a alguien a regañadientes porque no tenemos más remedio, obedecerle, que hacerlo libre y voluntariamente. Y esta es la gran diferencia finalmente entre un cristiano y un no cristiano. Hay personas que en su mente llegan a comprender algo de este Evangelio, que hay la realidad de una amenaza, de que si seguimos en el estado en que estamos de ignorancia vamos a tener un problema, que hay un juicio, así lo proclama el apóstol Pablo, al cual también tenemos todos nosotros que presentarnos delante de Dios como juez de vivos y muertos. Y algunos, desde entonces hasta hoy, ven la fe como esa póliza para el infierno, aquello que les libre del problema que pueden tener. Bueno, ¿quién sabe si todo esto es verdad? Parece una locura, pero bueno, si fuera verdad, ¿qué es lo que hay que hacer para librarse de esto? Si consiste en ir a la iglesia ciertos días a la semana, si consiste en hacer ciertas cosas o pasar por ciertos rituales y sacramentos, pues bueno, merece la pena. Al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que puede haber allí? Por si acaso estemos preparados. Esto es como quien hace un seguro de vida. Nadie piensa cuando firma el seguro que realmente se le va a quemar su casa. Obviamente esa noche no podríamos dormir si realmente pensáramos que esto era una realidad inmediata. Pero la idea que hay detrás de todo seguro es esa. Bueno, ¿y quién sabe? Vete a saber, igual. No nadie lo quiere, ¿no? Pero ¿quién puede imaginar si un día ocurriera? Por si acaso, vamos a estar precavidos y hagamos este seguro. Pero la fe como seguro de vida no vale. No se trata simplemente de estar preparado, por si acaso esto ocurre. Se trata de servir en obediencia, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a ese Señor. Habrá un día en que todo hombre, toda criatura, dice Filipenses, se doblegará de rodillas ante el Señor Jesucristo. Todos sus enemigos, todos los reyes de este mundo, dice Apocalipsis, tendrán que reconocer que Él es el Señor de señores. Pero ese sometimiento y humillación no será la fe de ninguno de ellos.
Una cosa es someterse delante del Señor y otra cosa es servirle realmente como nuestro Señor y Rey. De corazón, porque buscamos complacerle, porque queremos agradarle y buscamos su voluntad como lo mejor para nosotros, porque estamos agradecidos, porque vemos que es una obra de amor la que se nos ha llevado a ese reino y dominio. Por lo tanto, las señales y evidencias de la fe son servir con obediencia, pero servir de corazón. Y dice algo más nuestro texto: siendo liberados del pecado, servir a la justicia. Santiago, ¿cuántas veces nos dice que la fe sin obras está muerta? Una fe que no se muestra en una vida transformada sencillamente no existe, no es tal fe. La verdadera fe es la que hace que nuestra vida realmente dé evidencias de ese cambio y transformación. Debemos servir la justicia y no servir ya más el pecado. Esto, por lo tanto, nos muestra a la luz de la palabra de Dios cuánto necesitamos este cambio y transformación en nuestra vida. Yo no sé realmente quién es cristiano o quién no es cristiano. Y considero una pésima costumbre cuando muchas veces los creyentes enjuician fácilmente a alguien y dicen, no, este es cristiano, este no lo es. Yo no lo sé. El Señor de Dios, Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Pero lo que te digo es lo que Él nos revela en su palabra de Dios, que es la verdad. Y sin esa forma de doctrina, no es posible llegar a ser cristiano. No me puedes decir que tú eres cristiano, pero crees que cada uno, haciendo lo que pueda, se salvará delante de Dios. Yo lo que te digo a la luz de la palabra de Dios, que eso no es la forma de doctrina que hace a nadie cristiano. Nadie puede realmente ser cristiano y pensar lo que quiera acerca de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor nos ha mostrado y revelado cómo llegar a Él por medio de Cristo. Por lo tanto, si tú piensas que da igual la forma en la cual podemos ser aceptados por Dios y llegar a Cristo, yo te digo que esa no es la forma de doctrina por la cual nadie puede ser salvo. Por lo tanto, no podemos juzgar a las personas, pero podemos discernir cuál es el medio y la manera en la cual podemos ser salvos. Ser verdaderamente cristianos, traspasados de un reino a otro, dejar de ser siervos del pecado y servir la justicia. Y nos dice aquí la palabra de Dios que solamente por esa forma podemos ser liberados y traspasados de un reino a otro. Por lo tanto, ¿qué mejor oración ahora podemos tener? Que el Señor nos cambie de un reino a otro. Que el Señor nos pase de la incredulidad, de la ignorancia, del egocentrismo de nuestra vida, como somos cada uno de nosotros naturalmente, a servir, a reconocer de todo corazón y a buscar agradar y cumplir la justicia del Señor Jesucristo. Esa justicia no es nuestra, viene de Dios por Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero esa fe se evidencia. ¿Y cuántos de nosotros echamos de menos las evidencias de esa fe? ¿Cuántos sinceramente podemos decir que nos gustaría ver más frutos realmente de justicia en nuestra vida? Que realmente echamos de menos el poder reconocer claramente que somos